Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Curiosamente, yo soy uno de esos casos, ¿no? En donde eh, yo siempre renegué la existencia de Dios. O sea, era de las personas que siempre decía que Dios no existía, ¿no? Paradójicamente, a pesar de que yo decía que Dios no existía, siempre decía que si en algún momento, ¿no? De ya sea cuando uno se muere o que haya una situación en donde Él se presente, ¿no? Que se escuchaba en diferentes lugares, yo lo que siempre pensaba era decir, pues lo primero que voy a hacer, pues yo le voy a reclamar, o sea, yo le voy a reclamar pues, porque me quitó a mi padre, o sea, porque me da una vida de infelicidad, o sea, yo creo que pues yo no le había hecho nada, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, yo me sentía como que me había quedado a deber. A veces también, pues pensaba que posiblemente era la vida, ¿no? La que me había quedado de ver, pero sin embargo siempre como que lo señalaba pues a él como el que de alguna u otra forma pues había conspirado en contra de mí, ¿no? Quiero hacer un paréntesis en esta parte porque era muy curioso, ¿no? Porque a pesar de que no creía yo en esa divinidad, por así decirlo, en ese ser mágico y misterioso, había algo que absolutamente me llamaba mucho la atención, pues como siempre da, como cuando niños que crecemos viendo ese tipo de películas, ¿no? Especialmente en el tiempo de Pascua. Entonces, pues yo veía la vida de Jesús, ¿no? El cómo fue maltratado, cómo fue crucificado, ¿no? Todo el proceso que pasó. Y independientemente de su situación, de esa situación espiritual, vamos a llamarlo así, a mí me dolía mucho, ¿no? O sentía una cierta carga, ¿no? Vamos a ponerlo así, sentía una cierta carga porque no se me hacía justo que a cualquier ser humano, ¿no? La misma gente fuera capaz de hacerle ese tipo de cosas. Entonces, recuerdo que algo que me llamaba mucho, por así decirlo, la atención o que tocaba pues mi corazón, es que de repente cuando veía a Jesús caminando hacia el Monte Calvario, había personas pues que le gritaban, lo escupían, ¿no? Lo pateaban, o la interpretación pues que dan en las películas. Y eso me llamaba mucho la atención porque pues yo decía, ¿cómo es posible que un ser humano que en teoría pues no hizo nada, porque es atacado y porque hay gente que lo escupe, ¿no? O lo patea o le grita o porque lo tratan pues de esa manera, ¿no? Entonces, como te comento, o sea, era una persona que no, absolutamente no creía en eso. Incluso en algún momento de mi vida, pues estuve metido como en situaciones de satanismo, ¿no? Estuvo por ahí un conocido, ¿no? Dentro de mi adolescencia, que trató me ofreció tanto música, literatura, algún tipo de reuniones, no puedo decir prácticas, pero sí algún tipo de reuniones donde, pues, adolescentes, ¿no? Personas un poquito ya entrando a la adultez, pues practicaban algún cierto tipo de ritos, no nada más allá, más profundo, ¿no? Sino simplemente invocaciones, apagar la luz, estar en lotes baldíos, por ahí algunas acciones de meterse a algún panteón en la noche y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo sentía, en ese momento, pues sentía confusión, ¿no? Dentro de mi adolescencia. Entonces, pues esta situación, dentro de lo que acabe, se agravó dentro de mi adolescencia, porque alrededor de los 13 años, pues mi papá fallece, ¿no? Entonces ahí fue donde se me hacía ilógico agradecerle a alguien si me había quitado una de las cosas más importantes de mi vida. Entonces, pues estoy en mi caminar, me caso, tengo dos hijos, una esposa maravillosa. Y en ese momento, ya después de como unos 7, 8 años de estar casados, la verdad es que pues yo tenía un cierto tipo de comportamientos un poquito erróneos, vamos a llamarlos así. Había alcoholismo,
eh, sentía infelicidad, no me sentía pleno, me sentía controlado, o sea, sentía que todo el mundo conspiraba en contra de mí. Entonces, siempre traté como de buscar esa libertad, ¿no? Entonces, hoy lo puedo decir, por fortuna, pues tomé una decisión y seguí un camino, pues que me llevó a una profundidad, ¿no? Estuve en algunos lugares mucho más oscuros de los que anteriormente yo había estado, ¿no? De estas situaciones de depresión, de desamor, soledad, ¿no? Cosas que posiblemente, pues, para otras personas sean nada, ¿no? Pero en ese momento lo que yo estaba viviendo, pues, sí fue algo relativamente, pues, muy fuerte. Llegó el punto, ese punto en donde se dice que llegas a tocar, ¿no? La profundidad, o sea, ya tocaste fondo. Y recuerdo que en algún punto ya de mi vida, que de esa vida desordenada, yo lo que quería era un reinicio. Yo quería un reinicio y en ese momento, ¿no? Con la persona con la que estaba viviendo teníamos muchos problemas. Entonces yo en ese momento dije, ok, si para la siguiente vez que haya un problema, yo ya iba a agarrar mi mochila, ¿no? En ese momento vivía en Morelia, Michoacán, y yo había escuchado, ¿no? De que pues en ese momento Querétaro estaba en ese boom donde había mucho trabajo, ¿no? No sé si todavía haya esa cantidad de trabajo, pero había mucho trabajo, era una ciudad tranquila, que estaba creciendo, que había muchas oportunidades. Entonces, pues mi plan en teoría era que cuando sucediera una situación que ya estaba yo muy agotado, pero otra situación que pasara, pues yo iba a agarrar mi mochila y me iba a ir. Normalmente en el trabajo donde yo estaba, pues me pagaban los sábados, ¿no? El sábado trabajaba a mediodía, entonces mi idea era, ok, ese sábado me llevo mi mochila con el dinero que cobre de esa semana, tomo un camión y me voy a Querétaro. Y pues a la hora que llegue, prácticamente ya va a ser un poco noche, me quedo a dormir a la central y al día siguiente, el domingo en la mañana, me pongo a buscar un cuarto donde pueda vivir, ¿no? Y el lunes por la mañana, pues me voy a buscar trabajo. Entonces, pues de alguna manera siempre había tenido eh, suerte, ¿no? Con la cuestión de los trabajos. Entonces, pues yo decía, no creo que se me dificulte más porque pues es una ciudad en donde están solicitando mucha gente para trabajar, ¿no? Entonces, pues prácticamente ya estaba en ese punto, en el punto en el cual pues yo ya tenía mi mochila con mis cosas básicas, ¿no? Ropa interior y ese tipo de cosas, pues simplemente para agarrarla e irme. ¿A qué me llevó ese punto? Obviamente de haber estado casado, yo tomé la decisión de salirme de mi casa, ¿no? Después de, como te comento, estos 8 años que vivía con mi familia. Y al sentirme hostigado, pues yo busqué o en ese momento yo interpreté lo que era la búsqueda de esa libertad, ¿no? Salir completamente de esas exigencias. Entonces eso me hizo llevarme pues o tomé la decisión, ¿no? De irme a vivir con otra persona con la cual, pues había alcohol, había golpes, había un desamor más profundo, o sea, cosas que anteriormente yo no había pasado y que supuestamente, pues yo me estaba queriendo como alejar, ¿no? De ese tipo de cosas. Pues esto me llevó a una profundidad aún todavía mayor. Entonces, por eso era más que nada esta decisión, ¿no? De que en el momento que cualquier cosa sucediera, pues yo agarraría mis cosas y me iba a ir. Este, Aquí fue donde prácticamente viví este cambio, ¿no? Cuando mi esposa, obviamente, pues yo ya tenía un año viviendo fuera de mi casa
y mi esposa obviamente sabía con quién vivía, ¿no? En algunas ocasiones, cuando recién yo me salí de la casa, pues obviamente pues yo lo que le decía era, quiero el divorcio. O sea, yo ya me quiero separar de ti, eh, ya no quiero vivir, yo voy a seguir viendo a mis hijos, voy a seguir siendo el padre responsable, ¿no? De visitar a mis hijos cada 15 días, llevármelos a casa de mi mamá y tenerlos ahí por 2 días. Pero pues sí le solicitaba el divorcio. Entonces, pues recuerdo que en esos momentos, pues ella me decía, ¿sabes qué? Pues de tanto que yo le insistía, llegó el momento que me dijo, mira, dame chance, déjame procesarlo, porque debes de entender que para mí es una situación muy complicada y que no es fácil para mí simplemente de un momento para otro decir, ok, vamos a firmar el divorcio, ¿no? Obviamente dentro de mí, aún todavía lleno de ese orgullo y de esa soberbia, yo decía, ¿cómo es posible, no? Que esta mujer, viendo la situación, todavía esté como con la esperanza, ¿no? De que vamos a regresar. O sea, ya es como una situación de que te quiero tener aquí, o sea, no te voy a dar tu felicidad, o sea, otra persona más en mi vida que quería sabotear, ¿no? Lo que yo quería hacer. Entonces, cuando ya estoy en esta situación, ¿no? Como te comento, que ya tenía como un año viviendo fuera de casa, donde prácticamente yo ya me sentía, ya había tocado fondo, así de sencillo, simplemente no tenía el valor suficiente de reconocerlo, ¿no? Porque obviamente como yo había tomado la decisión, era complicado para mí, ¿no? Enfrentarme ante esa situación y decir, oh, creo que cometí un error. O sea, no iba a ser como tan fácil, ¿no? Entonces digo, bueno, soy responsable, enfrento las consecuencias de mis actos y pues digo, simplemente lo que venga, ¿no? Entonces, por eso es de que yo buscaba ese reinicio en mi vida. Lo único que no me había dado cuenta en ese momento es que independientemente a dónde me fuera, lo único que iba a hacer era escapar, ¿sí? Pero obviamente esos fantasmas, esa oscuridad, pues me iba a seguir hasta donde fuera. Pero en ese momento, obviamente, pues yo no lo entendía, no sabía, no estaba conectado absolutamente con nada con lo que fuera espiritual. Entonces, recuerdo que un día, ¿no? Prácticamente como te comento que yo ya tenía mi mochila lista, uno de esos días yo voy a la casa donde vivía mi esposa con mis hijos, ¿no? A visitarlos. Y recuerdo que ella me empieza a decir un cierto tipo de cosas, ¿no? De que no, fíjate que viví una experiencia y que me hizo entender muchísimas cosas y me hizo darme cuenta de muchas cosas y de valorarme a mí misma. Y yo era así como que, sí, 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 otro rollo, otro cuento, ¿no? Y hubo algo, ¿no? Que en el final de su plática ella me dijo, ¿y te acuerdas que ya me habías pedido el divorcio? Y yo le dije, sí, o sea, no, como diciendo por fin. Y ella me dice, ya estoy lista para darte el divorcio. Eso para mí significó el, como algo contraproducente, ¿no? Porque pues era algo que yo pedía y situaciones así, pero en ese momento me pegó en mi orgullo propio. O sea, yo dije, esta mujer ya tiene otro hombre, de seguro ya tiene otra relación y pues ya me quiere sacar completamente de su vida. Entonces, paradójicamente, pues sentí como un cubetazo de agua fría, ¿no? Aparte, pues por el momento ya de estar ya en esta profundidad, ¿no? Y todavía darme cuenta que las cosas sí podrían empeorar todavía. Entonces, eso me hizo reflexionar mucho y, pero al mismo tiempo que me hace el comentario de que pues ya estaba lista para darme el divorcio, me dice, pero quiero que vayas al retiro que yo viví. Y yo así como que, o sea, no, en ese momento no entendí, ¿no? O sea, me está hablando ella que de una liberación.
que ya se siente mejor, que pudo soltar muchísimas cosas, pero quiere que que ahora vaya yo. O sea, es así como que, ok, no. Una de las situaciones creo que me motivó de cierta manera fue que ella me comentó, ¿sabes qué? Quiero que ese retiro lo vivas tú y que lo viva nuestra hija, pues en ese momento ella tenía 7 años y supuestamente, pues, no, como todo padre ausente, era decir, pues para mí lo más importante son mis hijos, ¿no? Y yo digo, bueno, si es por ella, a lo mejor si hubiera sido tanto la situación nada más yo, creo que posiblemente no hubiera debido, o no sé, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado? No lo entendía, pero los designios de Dios en ese momento pues, son perfectos, ¿no? Pero pues sí dije, no, pues si es por ella, pues claro, absolutamente tengo que apoyarla en lo que ella necesite. Entonces recuerdo que me dio una fecha y me dijo, ¿sabes qué? Tal fin de semana hay un retiro de 2 días, 3 días, y me dio la fecha. Entonces esa fecha pues me tocaba quedarme en casa de la otra persona y yo dije, no, pues, o sea, va a ser un detonante, ¿no? Porque sí era una situación muy, muy complicada, ¿no? Que yo mismo había provocado. Entonces, pues dije, pues a ver cómo le hago, o sea, pues vamos a hacerlo pues por mi hija, ¿no? Entonces, pues se llega el momento, absolutamente yo no sabía qué era de qué clase de retiros, ¿no? Me hablaban. Curiosamente aquí recuerdo que como 2 o 3 años antes de esta situación, no, que ya venía una degeneración dentro de mi persona, una conocida me dijo, me habló de ese mismo retiro y me dijo, oye, Mario, fíjate que hay un retiro, ¿no? Que te puede servir. A lo mejor te pudiera ayudar en algo, pudieras cambiar o te pudieras dar cuenta de muchas cosas. Y recuerdo que en ese momento mi pensamiento fue, los retiros es para gente que no tiene la capacidad. Así de sencillo. Porque en el momento que yo me puedo dar cuenta que estoy cometiendo un error, ¿no? Que estoy dirigiendo mal mi vida, automáticamente como ser humano yo tengo la capacidad y la inteligencia de dirigirme hacia el lugar que yo quiera, ¿no? Entonces recuerdo que le dije, no, pues la verdad no, con algún tipo de palabras altisonantes, ¿no? Pues sí le dije, "Pues, sabes que eso es para gente pues pensante, así de sencillo. Entonces, después con esta situación que se vuelve a presentar lo de la cuestión del retiro, yo digo, bueno, pues más que nada vamos a darle la oportunidad por la cuestión de mi hija, ¿no? Eh, em, Cuando se da este tiempo, que ya es el retiro, recuerdo que entramos a unas juntas de preparación, ¿no? Se supone que había juntas de preparación eh, desde 2 semanas antes, ¿sí? Un día sí, un día no, entre semana, ¿no? Ibas en la noche y tomabas este tipo de juntas. Pero, pues mi esposa decidió no comentarme nada, aparte porque ya estaba cerca la fecha, porque dijo, ok, en el momento que él escuche este tipo de reuniones, ¿no? Con la manera de ser y con su carácter así como es, pues obviamente los va a mandar a la fregada. O sea, no va a aceptar esta situación, ¿no? Entonces, pues me presenté hasta el sábado. El sábado hay una última reunión antes de salir. Eran en una casa céntrica ahí en la ciudad de Morelia. Y entro a esta junta de preparación, ¿no? Más o menos como una hora, hora y media, en donde escucho personas hablar de sus problemáticas, de drogadicción, de alcohol, de todo ese tipo de cosas. Y fue como que, pues yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos, ¿no? Pero la forma como lo expresaban era como que, pues estas personas han pasado por bastante dolor, pero hasta ese punto yo no sabía absolutamente qué era lo que yo iba a hacer, ¿no? En ese retiro. Entonces, pues resulta que ya se acaba la junta, estuvimos ahí un rato, ahí estaba, ¿no? Mi esposa,
¿Cómo te sientes? Y yo, no, pues bien, ¿sí vas a ir? No, claro que sí. O sea, yo sin ningún problema, estaba mi hija, pero obviamente ella entró a otro grupo, ¿no? Donde entraban niños. Se llega el momento, subimos un autobús y nos vamos fuera de la ciudad de Morelia, ¿no? A un cierto tramo, ¿no? Y llegamos a un paraje, ¿no? A un cerro, por así decirlo, en donde había un tipo de lugar, ¿no? Como una especie de cabaña, ¿no? Gigantesca, precaria, ¿no? Con baños muy precarios. Y pues yo dije, ok, llegamos aquí, ahí nos dejó el autobús, caminamos como 5 o 10 minutos, nos internamos un poco y cuando llego ahí digo, ok, posiblemente este sea un intermedio, ¿no? Una parada intermedia para irnos, ¿no? Porque pues se hablaba de que era pues un lugar maravilloso, un lugar donde ibas a encontrar cosas muy buenas, que había muchas actividades, como prácticamente como era un día de campo, ¿no? O sea, un disfrute, que te llevaras ropa, cómoda, que te llevaras short, incluso que te llevaras hasta por ahí un bikini, ¿no? O ropa para, pues, si había oportunidad y si querías, pues te podías meter a la alberca y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya cuando llego a este lugar, pues yo digo, pues este es un punto intermedio, ¿no? Entonces, pues nos empiezan a acomodar y pues a ver, pásate y era pues como una bodega, ¿no? Grande, en donde había unas mesas, unas hojas y, y unos lápices, ¿no? Donde escribí. Y fue de que, pues no sé, no entiendo qué estoy haciendo aquí. Y ya conforme empezaron las actividades, ¿no? Empiezan a decirte un cierto tipo de preguntas. Y al decir las preguntas, pasaban, después de la persona que hacía la pregunta, pasaban otras personas a dar su testimonio, ¿no? De la vida referente a la pregunta que estaban haciendo. Al final de tres, cuatro testimonios que pasaba la gente, te decían, ahora escribe lo que tú sientas, lo que tú entiendas de esa pregunta. Entonces fue así como que, ok, empieza a escribir, es un proceso relativamente, te dan mucho espacio de tiempo, ¿no? Eh, para que estés escribiendo, ¿no? En ese momento, ya como en la segunda pregunta, pues recuerdo que cayó la noche y pues yo dije, ok, ¿en qué momento nos vamos a ir a dormir o en qué momento nos van a dar de cenar? O sea, pues no creo que nos vayan a dejar sin cenar. Pero curiosamente me llamaba la atención porque incluso si para salir al baño, pues tenías que levantar la mano, ¿no? Y para salir al baño tenías que salir acompañado de otra persona, ¿no? Te llevaban del brazo, te llevaban al baño, te esperaban afuera del baño y te regresaban a la sala. Entonces era así como que, o sea, ¿qué onda? ¿Qué, qué tipo de metodología utilizan aquí, no? Entonces recuerdo que, pues ya la tercera pregunta, pues prácticamente duró toda la noche. Entonces, pues yo era que, pues no soy de las personas que son muy buenas para desvelarme. Pero pues sin embargo, o sea, había momentos en donde me vencía el sueño y pasaban las personas de apoyo y te gritaban, no te duermas, escribe. Y yo así como que no, pues es que ya no tengo nada que escribir. En esa sala aproximadamente estábamos como unas 50 gentes, ¿no? De las personas que estábamos escribiendo y pues como en ese momento pues yo nomás veía como unas 20 personas apoyando ahí a a las personas, ¿no? Te llevaban café, eso sí, café todo el tiempo, te llevan tu café, pero pues obviamente de cena, pues nada. Se llega el momento en donde ya se siente, ¿no? Que va a llegar la madrugada, aunque al mismo tiempo era como que, pues no sabías qué tiempo era, solamente veías oscuridad y estar despierto y todo ese tiempo, escuchando a la demás gente, ¿no? A los escribientes
llorando y emocionalmente, pues algunos pues ya quebrados. Eh, Resulta que pues ya llega el momento, ¿no? Donde amanece o donde va a amanecer y esta experiencia empieza a subir de nivel. Es una interpretación, es como una olla de presión en donde desde que llegas, pues le prende, ¿no? Y empieza a subir la presión y la presión y la presión, hasta que llega el momento que pues ya empieza a chiflar la olla y ya está a punto de reventar. Entonces, precisamente, pues ese momento es en la mañana, ¿no? Eh, Se hacen una especie de prácticas personales, emocionales, muy fuertes, en donde te lleva a generar, no, me llevó en ese momento a generar un vacío. Y automáticamente después de generar este vacío, viene junto con con el amanecer, obviamente porque todo está coordinado, junto con este amanecer, llega esta situación del renacimiento espiritual. Sí, aquí entran varios factores en donde en ese momento yo no lo entendía ni lo sabía, ¿no? Pero pues una de las situaciones es generar esa ley de vacío. Tienes que vaciar primero para llenar de otras cosas, ¿no? Entonces, pues se llega a este contacto de manera, a este renacimiento espiritual, aún todavía sin la experiencia completa, ¿no? Pero pues dentro de este amanecer, con el canto de los pájaros, imagínate, o sea, en medio del cerro, de la montaña, este, y escuchar el sonido de los pájaros, hay personas apoyando pues, con algunas alabanzas, con guitarra, con cantos, ¿no? Con fraternidad, con amor, con abrazos. Entonces, después de haber pasado un proceso, ¿no? De subirte a la presión, hace que sueltes lo que traigas. O sea, es una limpieza profunda, ¿no? Como con una manguera de presión y quitar todo lo que está más pegado dentro de tu vida. Ya que hay este renacimiento, ¿no? Ya que pasa, ok, ya te sientes más tranquilo, ya como que tu sentir, ¿no? Ya se siente un poquito más aliviado, ¿no? Te sientes, empiezas a agradecer, a sentirte conectado con muchísimas cosas. Y obviamente, pues la cuestión del sueño y la cuestión del hambre y ese tipo de cosas, pues prácticamente pasan desapercibidas, ¿no? Entonces siguen algún tipo de actividades y yo dije, no, pues, o sea, sí está bien, pero pues la verdad, pues no entiendo realmente como para qué me pueda servir esto. O sea, sí me siento bien, pero pues ahora cómo lo aplico, ¿no? Allá afuera. O sea, dentro de mi pensamientos, tratando de tener todo el tiempo el control, ¿no? Entonces, pues resulta que después de eso hay actividades en donde estas hojas, por así decirlo, donde tú escribes, hay otra actividad en donde tienes una conexión directa con este ser superior. Entonces, retomando, ¿no? Esta situación en donde yo decía que donde tuviera la oportunidad de verlo, lo primero que iba a hacer era reclamarle. Curiosamente, cuando sucede esta experiencia, tengo la oportunidad de que él se aparezca enfrente de mí. En ese momento me di cuenta de lo grande, ¿no? Y maravilloso, porque pues, lo único que irriada es amor. Y que esas situaciones de reclamo, ¿no? De decir, le voy a reclamar al verlo, no pude hacer otra cosa más que hincarme ante él, pedirle perdón por el tipo de ser humano en el que me había convertido
Y él con todo su amor me dijo, no, no te preocupes, o sea, no tienes nada de qué arrepentirte, no te sientes culpable. Quiero que entiendas y quiero que sepas que lo único que hago es amarte. Y se me vino a la mente también esa situación en donde yo decía, ¿cómo es posible que la gente, al verlo sufrir mientras iba al Monte Calvario, lo escupían, lo pateaban, lo apedreaban y le gritaban? Y en ese momento, cuando él estaba enfrente de mí, me di cuenta que yo era de esas personas que le escupían la cara. Que lo mismo que yo decía, que cómo era posible que la gente hiciera eso, yo también lo hacía. Me vi en esa muchedumbre cuando él caminaba con su cruz, dando la vida por nosotros, y me vi yo escupiéndolo y pateándolo, renegando y juzgándolo por algo que él no había hecho. Y pues para mi fortuna, ¿no? Porque así es él. Y lo único que él me dijo es, pues yo te amo, sígueme. Y en ese momento de, de, de haber vaciado, ¿no? Toda esa carga, toda esa haber señalado y juzgado y culpado a los demás acerca de mi situación, me di cuenta que el único responsable de eso era yo. Y que si había un gran vacío en mi vida, era precisamente pues porque porque yo lo había abandonado, ¿no? Lo había dejado como me había separado de él, así de sencillo. Y él, dentro de ese infinito amor, pues no es que lo permite, no es que lo permita, sino es que él no puede interceder en tus decisiones. O sea, si tú decides, yo no quiero estar contigo, él dice, ok, no hay ningún problema, pero yo voy a estar aquí esperando. Pero aún con todo ese dolor, ¿no? O esa situación de él vernos a nosotros, destruirnos a nosotros mismos, desviar nuestro camino, llega un momento en donde pues se compadeció de mí en este caso. Y hasta donde yo estaba, hasta allá fue, por mí, a sacarme de donde andaba. Posiblemente, ¿no? Todo esto también se deba a partir de aquellas personas que rezaban, ¿no? Que le pedían a Dios que cambiara mi vida, eh, que me encarrilara de nuevo cuenta, ¿no? O que me pusiera en un camino que pues nunca había conocido, que siempre estuvo presente delante de mí, honestamente, pero que por situaciones anteriores y por decisiones personales, pues yo había decidido no seguirlo, así de sencillo. Entonces, pues, aparte de entender que yo era el único responsable de esa situación, fue tomar la responsabilidad de cambiar, ¿sí? Porque cuando hacemos situaciones no muy convenientes o no muy, o que afectan a los demás, ¿no? En algún punto nos podemos dar cuenta que esta situación que les está afectando la tenemos que cambiar. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad, ¿sí? Yo soy responsable de esto que está sucediendo, pero tomar la responsabilidad es el siguiente paso que hay que dar, ¿sí? El hacerte responsable es decir, ok, fue mi culpa. Yo ya no puedo decir,
Lo que pasa es que pues yo viví falto de amor o mi mamá fue muy estricta conmigo o mi padre fue un padre ausente, ¿no? O yo viví alcoholismo en mi familia, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que lo único que lo utilizamos es para justificarnos. En el momento que yo me hago responsable, entiendo que yo ya no puedo estar señalando a ninguna otra persona, ¿no? O sea, yo ya no puedo estar señalando con el dedo a ninguna persona porque pues obviamente al señalar a cualquier persona, pues si un dedo señala al otro, cuatro dedos me están señalando a mí. Entonces, eso es ser responsable, pero la responsabilidad va un poquito más allá en donde, ok, ya me di cuenta que esta situación, ¿no? Fui yo el responsable, pero mi responsabilidad es no volverla a hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para cambiar, ¿no? Para cambiar este entorno y que pues, todo sea para mejor.